Página 27. La historia del diablo y la idea del mal desde los primeros tiempos hasta hoy, Paul Carus. 2.0. La adoración del diablo. A partir de un examen de los relatos recogidos de White, Lubbock y Tylor, sobre el estado primitivo de la religión, la convicción se imprime en el estudiante de demonología de que la adoración al diablo precede naturalmente a la adoración de una deidad benigna y moralmente buena. Hay por lo menos muchos casos en los que podemos observar una transición de la etapa inferior de adoración al diablo a la etapa superior de adoración a Dios, y no parece haber excepción a la regla de que el miedo es siempre el primer incentivo para la adoración religiosa. Esta es la razón por la que la figura oscura del diablo, es decir, de una poderosa deidad malvada, asoma como el personaje más importante en el pasado más remoto de casi todas las religiones. La demonolatría, o adoración al diablo, es la primera etapa en la evolución de la religión, porque tememos lo malo, no lo bueno. El Sr. Herbert Spencer basa la religión en lo desconocido, declarando que el salvaje adora a aquellos poderes que no comprende. Para dar a la religión un fundamento que ni siquiera el científico se atreve a tocar, afirma la existencia de un incognoscible absoluto y lo recomienda como base de la religión del futuro. Pero los hechos no concuerdan con la proposición del Sr. Spencer. Un proverbio alemán dice: Fue it nicht ways, mag mich nicht eis. O, como se dice a veces en inglés, lo que los ojos no ven el corazón no se aflige. Lo que es absolutamente incognoscible no nos concierne, y el salvaje no adora al trueno porque no sepa lo que es, sino porque sabe lo suficiente sobre el relámpago que puede caer sobre su choza como para sentir temor reverencial. Adora el trueno porque lo teme y le tiene miedo a causa de sus peligros conocidos y evidentes que no puede controlar. Soportemos a los hombres que han recogido y tamizado cuidadosamente los hechos. White, al hablar en su Antropología, Vol. I. pp. 182, 330, 335, 345, de los indios, que aún no estaban semicristianizados, afirma que se dice que las tribus de Florida adoraban solemnemente al mal espíritu, Toya, que los atormentaba con visiones, y por haber tenido poca consideración por el buen espíritu, que se preocupaba poco por la humanidad. Y Martins hace esta observación característica de las tribus groseras de Brasil: todos los indios tienen una viva convicción del poder de un principio maligno sobre ellos, en muchos amanece también un atisbo del bien, pero reverencian al uno menos de lo que temen al otro. Podría pensarse que tienen el bien ser más débil en relación con el destino del hombre que el mal. El capitán John Smith, el héroe de la colonización de Virginia, en 1607, describe la adoración de Oke, una palabra que aparentemente significa lo que está por encima de nuestro control, de la siguiente manera: todavía no se ha descubierto en Virginia ningún lugar que sea tan salvaje en el que los salvajes no tengan una religión, cariño, y arco y flechas. Todas las cosas que pudieron hacerles daño más allá de su prevención, las adoran con su tipo de adoración divina, como el fuego, el agua, el relámpago, el trueno, nuestras ordenanzas, caballos, etc. Pero su principal dios al que adoran es el Diuel. A él llaman Oke, y le sirven más por temor que por amor. Dicen que tienen una conferencia con él y se modelan tan cerca de su forma como puedan imaginar. En sus templos tienen su imagen mal labrada y luego pintada y adornada con cadenas, cobre y cuentas, y revestida con una piel de tal manera que la deformidad se adapte bien a ella. Tal Dios. Edición original, p. 29. En alguna parte del país, tienen un sacrificio anual de niños. Uno de ellos fue en Killougoanok, a unas 10 millas de Yamestone, y así se llevó a cabo. 15 de los muchachos más decorosos, entre 10 y 15 años de edad, los pintaron de blanco. Después de sacarlos, la gente pasó la mañana bailando y cantando alrededor de ellos con sonajas. Por la tarde, pusieron a esos niños a la raíz de un árbol.
Junto a ellos estaban todos los hombres en guardia, cada uno con un bastinado en la mano, hecho de juncos atados. Estos hicieron un camino entre ellos todo el tiempo, a través del cual se designaron 5 jóvenes para traer a estos niños. Así que cada uno de los 5 pasó por la guardia, a buscar un niño, uno tras otro por turnos. La guardia los golpeaba sin miedo con sus bastinados, y ellos pacientemente aguantando y recibiendo todo, defendiendo a los niños con sus cuerpos desnudos de los golpes inmisericordiosos les dan con fuerza, aunque los niños escapan. Todo este tiempo, las mujeres lloran y gritan muy apasionadamente luciendo esteras, pieles, musgo y madera seca, como cosas apropiadas para los funerales de sus hijos. Después de que los niños pasaron así la guardia derribó el árbol, las ramas y las ramas, con tal violencia, que desgarraron el cuerpo e hicieron coronas para sus cabezas, o adornaron sus cabellos con las hojas. ¿Qué otra cosa se hizo con? No se vio a los niños, sino que todos fueron echados en un montón en un valle, como muertos, donde hicieron un gran banquete para toda la compañía. Cuando se le preguntó al jefe de Guerouance, el significado de este sacrificio, respondió que los niños no estaban todos muertos, sino, solo que Okeodibel chuparon la sangre de su pecho izquierdo, de aquellos, que casualmente fueron suyos por sorteo, hasta que estuvieron muertos. Pero el resto fue guardado en el desierto por los jóvenes hasta que expiraron los 9 meses, durante los cuales no debían conversar con ninguno, y de estos, fueron hechos sus sacerdotes y coniures. Este sacrificio lo consideraban tan necesario, que si lo omitían, su Okeodibel y todos sus otros Kiyoukosuges, que son sus otros dioses, no les permitirían tener amado, turquies, corne, ni pescado, y sin embargo, además, él haría una gran matanza entre ellos. Para desviarlos de esta idolatría ciega, muchos emplearon sus mejores esfuerzos, principalmente con los Guerouances de Kiyoukoanok, cuya devoción, aprensión y buena disposición excedieron con mucho a cualquiera en esos países, quienes, aunque todavía no podíamos impedir que abandonaran su falso dioses, sin embargo, creyó que nuestro Dios excedía tanto al de ellos como nuestros gunnes a sus arcos y flechas, y muchas veces envió al presidente, a James Toune, hombres con regalos, rogándoles que oraran a su Dios por Raine, porque sus dioses no le enviarían ninguno. Y en esta lamentable ignorancia estas pobres almas se sacrifican al Diuel, sin conocer a su creador. Edición original, Pas. 32, 33, 34. Prácticas similares prevalecieron entre casi todas las tribus indias que habitaron las islas y los 2 continentes de América hace algunos siglos. La ilustración de M. Bernard Picard, dibujada según el relato de Peter Martyr, un testigo presencial, prueba que las tribus de Hispaniola, ahora comúnmente llamada Haití, rendían homenaje al Ser Supremo bajo el nombre de Jocanna, y sus prácticas muestran que eran adoradores del diablo de la peor calaña. Incluso los estadounidenses más civilizados, los mexicanos, aún no habían superado esta etapa de creencias religiosas. Cierto es que la idea de un Dios blanco del amor y de la paz no les era del todo ajena, pero el miedo al horrible Huitzilopochtli todavía los impulsaba a manchar los altares de sus templos con la sangre de víctimas humanas. Ceremonias de monolatros de los antiguos habitantes de Haití. Los sacrificios humanos se mencionan con frecuencia en la Biblia. Así fue el rey de Moab, cuando fue presionado. Los hijos de Israel, tomó a su hijo mayor, que debía haber reinado en su lugar, y lo ofreció en holocausto sobre el muro, 2 Reyes, 4:27. Con este terrible recurso logró salvar la ciudad, porque el informe bíblico continúa, y hubo gran indignación contra Israel y ellos, los israelitas se apartaron de él y regresaron a su propia tierra. Los profetas predicaban constantemente contra la práctica pagana de aquellos israelitas que,
a imitación de la religión de sus vecinos, buscaban sacrificar a sus hijos e hijas a los demonios, o dejarlos pasar por el fuego de Molot para devorarlos, pero tan cerca de la concepción religiosa del salvaje estaba incluso la fe más pura de Israel que Jefté todavía creía que Dios le pedía que ofreciera a su hija en holocausto. Jueces, sí. 29:40. Las naciones más civilizadas de la Tierra aún conservan en sus antiguas leyendas rastros de haber inmolado seres humanos en un periodo temprano de su desarrollo religioso en propiciación de deidades enojadas. Cuando la gloria de Atenas estaba en su clímax, Eurípides representó dramáticamente el trágico destino de Polixena, que fue sacrificada en la tumba de Aquiles para apaciguar el espíritu del héroe muerto y garantizar así el regreso seguro del ejército griego. El progreso de la civilización condujo a una modificación pero no a una abolición directa de los sacrificios humanos. Encontramos entre los salvajes más avanzados, e incluso en los albores de una civilización superior, una práctica en la que la víctima, ya sea un niño, una virgen o un joven, se ofrece sin sacrificar y tiene la oportunidad de escapar con buena suerte. O ser rescatado por algún acto audaz. Rastros de esta concepción se encuentran en los cuentos de Perseo y Andrómeda, de Palnatoke el tirador que, como Guillermo Tell, disparó una manzana de la cabeza de su hijo, de Susano, en el folclore japonés, que mató a la serpiente de 8 cabezas que devoraba anualmente una de las hijas de un campesino pobre, y leyendas antiguas similares. Al mismo tiempo, las víctimas humanas fueron suplantadas por animales, como lo indican varias leyendas religiosas. Así, una cierva sustituyó a Ifigenia y un carnero a Isaac. Los sacrificios humanos son uno de los principales rasgos característicos del culto al diablo, pero no el único. Existen además otras prácticas diabólicas que se basan en la idea de que la deidad se deleita en presenciar torturas, y el colmo de la abominación se alcanza en el canibalismo, que, como nos enseña la antropología, no se debe a la escasez de alimentos, sino que siempre puede remontarse a alguna superstición religiosa, especialmente a la noción de que quien comparte el corazón o el cerebro de su adversario adquiere el coraje, la fuerza y otras virtudes del hombre muerto. Los últimos vestigios de la idea de que la ira de la deidad debe ser apaciguada con sangre, y que adquirimos poderes espirituales comiendo la carne y bebiendo la sangre de la víctima, aún persisten hoy en día en las interpretaciones medievales de ciertos dogmas eclesiásticos. Y solo desaparecerá ante la luz escrutadora de una reforma religiosa intrépida y consecuente. Debemos recordar, sin embargo, que ciertas supersticiones, en las primeras etapas del desarrollo religioso de la humanidad, son tan inevitables como los diversos errores por los que pasan la ciencia y la filosofía en su evolución natural. La religión siempre comienza con el miedo, y la religión de los salvajes puede definirse directamente como el miedo al mal y los diversos esfuerzos realizados para escapar del mal. Aunque el temor al mal en las religiones de las naciones civilizadas ya no desempeña un papel tan destacado, sabemos por medio de investigaciones históricas que en una etapa temprana de su desarrollo casi todo el culto se rendía a los poderes del mal, a quienes se miraba con especial respeto y reverencia. La verdadera adoración al diablo continúa hasta que se reconoce el poder positivo del bien y el hombre descubre por experiencia que el bien, aunque su progreso puede ser muy lento, siempre es victorioso al final. Es natural que el poder que contribuye a la rectitud sea reconocido poco a poco como el soberano supremo de todos los poderes, y entonces el poder del mal deja de ser objeto de temor reverencial, ya no se le rinde culto y ni siquiera se le propicia, sino que se le combate, y prevalece la confianza de una victoria final de la justicia, el derecho y la verdad. Página 35.